esta mujer sería capaz de cerrar las puertas del infierno, expresó William Pitt, el joven primer ministro británico. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 23 de este podcast, donde hablaremos de esta mujer que ayudó a que el reinado del terror de Robespierre llegara a su fin. Sean todos bienvenidos a este podcast, esperamos que tengan un excelente día o sea la hora que nos escuchen. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo Israel Olvera. En este episodio hemos decidido dividirlo en dos partes, ya que nos enfocaremos tanto en la historia de esta mujer, así como parte de la Revolución Francesa. Y esto para tener más tiempo también para los siguientes temas y mantener nuestra marca de tiempo, y que sobre todo no llenemos de tantos datos de una sola vez, sobre todo porque Teresa vivió e influyó en varios sucesos importantes de este periodo tan conflictivo en Francia. Así que esta parte vamos a hablar del primer tercio de su vida, ya que hay mucho que podemos mencionar. Por cierto, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, con sus likes, comentarios y compartir nos ayudan a difundir nuestro trabajo. Estamos como Épocas Épicas con tildes o épocas.épicas.podcast en Instagram o Facebook, también en Twitter como épocas-épicas, aunque recuerden que nuestra actividad está concentrada en las primeras dos. Ahora sí, comenzamos con el inicio. Como no puede ser de otra manera, para una mujer de su tiempo y aristócrata no menos, su nombre pronunciado en su bautizo era Juana María Ignacia Teresa Cabarrús y Galabert. Teresa Cabarrús para abreviar. Nacía el 31 de julio del año de 1773 en un pueblo llamado Carabanchel de Arriba, cerca de la capital española. Sus padres fueron Francisco Cabarrús y María Antonia Galabert. Y antes de hablar de la situación familiar de Teresa, hablaremos un poco del contexto histórico en el que ella creció y vivió, pues cuando ella tenía solo un año de edad, en el trono francés había sido coronado Luis XVI de Borbón. A su muerte estaba Luis Felipe I de Orleans, y como pueden intuir por su fecha de nacimiento, presenció la Revolución Francesa, que intentó volverse república, solo para ser monarquía de nueva cuenta, pero esa es otra historia. En resumen, vio la época con más locura y ambivalencia de Francia, quien luego daría paso a lo que conoceríamos como la base de los derechos humanos universales. Pero antes vio el consulado, la Primera República, el Imperio Napoleónico, que hay un dato curioso de Napoleón por cierto, y vio otra revolución, la de 1830, que puso la corona a Luis Felipe, el que sería definitivamente el último rey de Francia. ¿Por qué no aprendes eso, Reino Unido? Volviendo a su familia, su padre fue un financiero, político y escritor de la oleada de la Ilustración. Teresa compartiría con su padre el hecho de ser encarcelada en algún momento, aunque por distintas razones. En ambos casos, para ambos, sin embargo, no le quitó su éxito en la sociedad, y debido a sus acciones, ambos en algún momento se aislaron, ya fuera de manera voluntaria o forzosa. En el caso de Teresa era porque la gente no la quería ver en el poder, pero la población sí. Sobre su padre Francisco, sabemos que nació en Bayona en 1752, proveniente de una familia de Navarra que eran comerciantes y marinos. En 1771, luego de trasladarse a Valencia y trabajar con Antonio Galabert, se fue a este antiguo movimiento clásico de casarse con la hija de este señor, que era su casero al parecer. La pequeña María Antonia tenía solo 14 años, ya saben, en ese entonces una chica con su periodo ya era material para casamiento. Además, como dato, los dos apellidos de María Antonia eran Galabert Casanova, y la razón por la que las familias no están felices es que casi se llevó nada más porque le gustó, ya que no pidió permiso para desposarla, y debido a esto su carrera en Francia no pudo ser desarrollada, pero al parecer igual lo hicieron y terminaron distanciados de sus familias respectivas. Este señor en sí mismo tiene su tela que cortar para hablar de él, pero podemos dejarlo para un capítulo extra, así que solo mencionemos lo necesario para complementar la vida de Teresa. En 1773 es así como llegan a Carabanchel, una zona de veraneo de burgueses y aristócratas, donde el señor Cabarrús emprende con la fábrica de jabón que era del abuelo de María Antonia. El negocio prosperó, y no solo eso, sino que logró entrar en los círculos sociales altos de Madrid de la rama ilustre y adquirió su importancia política en la corte del rey Carlos III. Esta importancia no creen que la adquirió de sus jabones solamente,
pues Francisco ayudó a la unificación del sistema monetario, creando el primer banco estatal de San Carlos, que es el actual Banco Nacional de España, del que, como podrían esperar, se convirtió en el director. Y como sabemos, no hay mejor profesión que ser un banquero, aunque no solo eso, también creó la Real Compañía de Filipinas, que era la compañía privilegiada en el tráfico comercial transoceánico entre Asia, América y España. Así fue como Francisco invirtió en la educación de sus hijos, que junto a Teresa eran otros 2 niños menores que aprendieron francés, italiano, latín, matemáticas y dibujo. Este tipo de acceso que la prole o en este tiempo plebeyos nunca podrían imaginar, dándoles así lo necesario para desarrollarse por su cuenta fuera de España. Para 1785 es como Teresa junto a su madre y hermanos viajan a Francia, que por cierto aquí hay una anécdota que contaban en la mayoría de los lugares que tienen artículos o blogs sobre ella, y es que no solo fue porque el señor Cabarrús quisiera que su familia conociera otro país, ya que, déjenme citar una de nuestras fuentes, más ingeniosa, inteligente, muy agraciada, simpática, con facilidad de palabra, y donde gentes con todos los ingredientes para destacar, y pronto lo hizo, en especial en asuntos del corazón. Ella tuvo diversas parejas y maridos a lo largo de su vida, pero de ello hablaremos más adelante, porque aún seguimos en la temprana edad de Teresa, que con solo 12 años recibió propuesta de matrimonio de nada menos que su tío, así como lo oyen, del hermano de su madre. Como no, y como Francisco destacaba por ser un hombre distinto, al menos en ese aspecto, a la gente de su tiempo, mandó por un saco a su cuñado y decidió enviar a su familia a otro país. No sabemos si con un golpe incluye a este señor pederasta. Aunque claro, Teresa se convertiría en una bella chica de cuna acomodada y extranjera, no haría nada más que seguir destacando en la llamada Ciudad de las Luces, aunque al menos esta vez Francisco podría estar seguro de que no tendría un nieto con problemas genéticos. Como se podía esperar de una familia de dinero de aquel tiempo, su madre, María Antonia, regresó a España unos meses después, dejando a Teresa en tutela de Madame Boileau, la esposa de nada menos que el consejero de Luis XVI en el Parlamento de París. Así que se imaginarán que fue una de las perseguidas luego de que mataran al rey, pero falta para que lleguemos a esa parte de su vida. Pasemos ahora a la base de todo este capítulo, que es su vida adulta como tal, y digo adulta entre comillas, porque a la tierna edad de 14 años y al igual que su madre, se casa con Juan Jacobo Devin, por su traducción al español, pero su nombre real en francés era Jean-Jacques Devin, el futuro marqués de Fontenay. El 21 de febrero de 1788, él tenía 26 en ese momento, así que le llevaba 12 años, por más que nos alarme hoy en día, gracias a las leyes de protección de menores. Sobre este señor, era consejero del Parlamento de París, hijo del consejero del rey, como ya mencionamos, y presidente de la Cámara de Cuentas de París. Por algo su padre aprobó ese matrimonio sin duda, y bueno, el hijo de su tutora en París que ya mencionamos, lo que obviamente no fue planeado por los Cabarrús, claro que no. Citando por ello, Francisco Cabarrús, que por aquel entonces ya era director del Banco de San Carlos y de la Compañía de Filipinas, no pudo por menos que dar el visto bueno al matrimonio de su joven hija, y tras un viaje a París en el que pudo constatar los progresos y éxitos de Teresa, poco importaba que al parecer los jóvenes no estuvieran enamorados, ya saben lo típico de la época, ya que de lo que se trataba era de consolidar una posición ventajosa para Teresa y de asegurar la descendencia de los Fontenay. Así que sinceros desde el principio, sí fueron al menos, aunque eso era lo normal en las familias poderosas. Igual no crea que cabían mucho en este tiempo, eso es lo que ya se hace por más debajo de la mesa y no se muestra tanto al público. Oh, y fingimos que no sucede. Cuentan también que ella vio las posibilidades de triunfo de Jean. Recuerden que el amor está sobrevalorado cuando puedes estar en una posición privilegiada, guiño guiño. Ella quería hacerse notar y aprovechar su posición, por lo que se puede resumir de lo que hizo en ese momento. Vamos gente, que nadie es perfecto. Su astucia, carisma y el hecho de que también fuera guapa le ayudó en su cometido de destacar en la aristocracia parisina. Acompañada de su tez clara y ojos oscuros, pudo entrar a los salones de moda de París. Esto, por cierto, ya lo venía logrando antes de casarse, por lo que nunca perdió el tiempo la niña en ese momento. Luego de darse cuenta que por su parte lograría más éxito, se convirtió en lo que los franceses llamaban salonier, ya que inauguró en su finca campestre situada en Fontenay, Aux Roses, en su lugar de reuniones, la cual
no era pequeña obviamente, era un salón dedicado a fiestas donde nunca faltaban las mujeres de la clase alta, y también tuvo célebres invitados como Lafayette, sí, es el Lafayette, Mirabeau, Alexandre de Lameth, un soldado y político francés del que se rumoreaba podría ser su amante, ya que aparentemente quedó claro que ella y Jean nada más no congeniaban ni se llevaban muy bien. Y no se compadezcan de Jean si el caso fuera real, porque este tipo era un cobarde y pronto sabrán por qué. Por lo que leí por una de nuestras fuentes, dice que fue un acuerdo entre ambos, que solo se casaban por política y cada uno se dijo que podrían andar de libertinos. Así que al menos sabemos que era consentido para ambos. Volviendo sobre sus influencias, ella, y citando, formó parte del grupo llamado de las Marvelleuses. Bueno, estoy fingiendo que sé que se pronuncia así, y bueno, se traduce maravillosas. Junto con otras mujeres importantes de la época de la Revolución Francesa, como Josefina o Juliette Recamier. En el viento ya se sentía la agitación que anuncia la guerra, o más exactamente la revolución, en este caso, y como sabemos, igual para los nobles la capital era una fiesta, lo que no incluían a la plebe, que no tenía ni para pan en buen estado. Igualmente sobre su matrimonio corrían rumores de que su hijo no era de John, por lo que comentamos antes, y se decía que era de Lameth realmente. El niño nació un 2 de mayo de 1789, nombrado Teodoro de Fontenay, porque ya saben, era española y los artículos que leí varios son de españoles y les encanta traducir los nombres a su antojo, pero su nombre en el acta era Teodoro de Vin de Fontenay. El niño decidió llegar, o más bien lo trajeron en el peor año para nacer, siendo de la aristocracia en Francia, ya que si recuerdan fue el año que inició la Revolución Francesa, donde las señoras del destino ligaron los acontecimientos que llevarían a esta mujer a pasar a la historia por sus acciones más allá de sus propios intereses esta vez. Y solo 3 días después del que ella dio a luz a su primer hijo, con apenas 16 años de edad, el rey Luis XVI inauguró los Estados Generales en Versalles, que sería el principio del fin. Ahora, ¿qué era esto y qué sucedió? Pues esto lo había hecho con el propósito de solventar el problema financiero. En la práctica sirvieron de plataforma para que el Estado llano pidiese reformas políticas radicales. Recordemos que el Estado lo tenían dividido en tres llamados estamentos: el Estado llano, el clero y los nobles. Y cada uno valía lo mismo, por lo que representamos del Estado llano, aunque equivalía aún en número a los otros estamentos, terminaban valiendo menos que los otros dos, que siempre estaban del mismo interés, por lo que proponían que cada representante valiera un voto individual, cosa que no se aceptó, y por lo que optaron reunirse por separado con la conocida Asamblea Nacional. Ahora sí, ya estaríamos pasando de plena a la Revolución Francesa. La vida de Teresa está muy ligada a toda la situación política y social en Francia en ese tiempo, así que hablaremos de los sucesos que estaban ocurriendo, al menos los que más tuvieron que ver en su vida, y el día en que hablemos en concreto de este suceso de la revolución y en Francia y todo eso, pues se podrá complementar con lo que ya mencionamos aquí, ¿no? El mayor problema de los Estados Generales en Versalles, aparte de no escuchar realmente al pueblo, es que todo se centra más en las demandas políticas de cada diputado, y los problemas económicos se fueron dejando de lado. En resumen, siguen hablando del poder más que primero resolver el barco que se estaba hundiendo. Pero como ya dijimos, no tardó mucho en que se creara una asamblea constituyente de manera más concreta. Solo 2 meses después, en ella se dictaría una nueva constitución para Francia. Y hablando de esta situación en general, pues Luis XVI se supone que se aceptó la constitución, que debía simbolizar la alianza entre la monarquía y su pueblo, pues digamos que Teresa era realista en ese sentido, y citando: cada vez que oía cantar Cairá, que animaba a colgar a los aristócratas, veía su vida en peligro. Creía en la constitución, pero como monárquica le asustaban tantas consignas contra el Borbón, y que los impetuosos debates políticos sustituyeran las sosegadas charlas de salón, y más exactamente pues todos los privilegios que tenía por ser de la alta nobleza. Ya dijimos que no era una santa. Por si no fuera poco que la vida de su familia y con ello su estatus y dinero estuvieran en peligro, pues le llegaron estas lindas noticias desde casa, porque déjenme contarles que el señor Francisco cayó ante la codicia y el poder, ya que fue encarcelado y acusado de malversación de fondos. Más exactamente de que el Banco de San Carlos estuviera en la quiebra.
tendríamos que adentrarnos en la historia personal del señor Cabarrús para confirmar mejor este hecho, pero sinceramente no nos extrañaría, solo que él tuvo la mala suerte de que lo agarraran o que dejaran que lo atraparan, para que seguramente otros sirvieran como siempre pasa, y no fue puesto en libertad hasta 1795, tampoco es que sufriera por mucho tiempo. La popular marcha sucedida sobre Versalles en los primeros días de octubre de 1789 obligó a que la asamblea se trasladara al otro famoso Palacio de las Tullerías, y todos los juicios y ejecuciones del momento pues ocasionó que mucha gente emigrara con la finalidad de mantener sus cabezas sobre sus hombros, que todo se está volviendo muy loco, y mejor decir aquí ocurrió que aquí quedó sin duda. Así que la familia Fontenay también estaba pensando en la huida. Teresa y su esposo formaron parte de esta fase de cambios, ya que también sus allegados estaban inmiscuidos, como el caso de Gilbert du Motier, el marqués de Lafayette, que fue nombrado jefe de la Guardia Nacional, así como Honor Gabriel Riquetti, el conde de Mirabeau, muy conocido por ser un diplomático, periodista y más exactamente recordado por ser parte del movimiento revolucionario, una figura muy excéntrica que estaba a favor del liberalismo, pero también estuvo en parte con la monarquía, muy ambivalente el tipo, continuando con el ya rumoreado amante, Lamet, que en su caso se intentó apoyar a Luis XVI, que digamos en ese momento los aristócratas se estaban preocupando más por sí mismo que por el cuello de sus gobernantes, especialmente tras su ida a Varennes en 1791. Esta famosa huida de Luis XVI, donde él y su familia salieron en secreto de París en una carroza con destino a la frontera, casi cumpliendo su cometido, fueron reconocidos y arrestados en agosto de ese año. Con la economía en declive y con los franceses del pueblo común ya hablando de patria, igualdad y libertad, se sabía que caerían cabezas, y en este caso de forma real y no solo literal. Aún así, los húsares austríacos estaban preparándose para salvar a Luis XVI, al igual que la ayuda de las varias monarquías europeas, que bueno, eran muchos sus parientes de alguna manera, pero igualmente le llamaban Luis el Último, aunque no del todo cierto, y es que el caso de sus hijos es una tragedia verdadera, pero eso es para otro episodio también. Fue un 21 de enero de 1793 donde el ejército revolucionario pone a fin a la vida de Luis XVI, y 9 meses después se da la cabeza de María Antonieta, ambos muertos en medio de multitudes jubilosas, sin que su hijo Luis XVII, que aún vivía, ni siquiera pudo saber si sus padres estaban vivos o muertos. Así era como, celebrando la victoria del pueblo al himno de la Marsellesa, marcaron el inicio de otra era en Francia, y los días después daba inicio la Primera República Francesa. Por si no fuera poco el caos, que su padre estuviera encarcelado y también que su vida pendiera de un hilo, nuestro cobarde Jean, dando muestra de su falta de moral, se lleva las joyas de Teresa y la dote que le habían dado por el matrimonio, y la abandona a ella y a su hijo. Obviamente, se fue a comprar cigarros muy caros porque poco le importó después la existencia de ambos. Una dulzura de señor, y como la desgracia la acompañaba, ella no pudo regresar a su país de origen y se queda en Burdeos. Luego de aprovechar la reciente ley del divorcio, claro, antes él se llevó su buena parte de la riqueza que no debía quedarse de su mujer. Como pueden intuir, la vida en la capital era cada vez más asfixiante, donde la revolución comenzaba a ser radical, con la mano del famoso Maximilien Robespierre, o para sus padres Maximilien Francois Marie Isidore de Robespierre, el célebre amante de las guillotinas y de las cabezas rodantes, de los que los jacobinos consideran enemigos de la nueva república. Que por cierto, en esta ciudad eran donde estaban refugiados los últimos girondinos de los radicales jacobinos, y primero hay que definir de qué lado era cada uno en la política de Francia. En este momento, pues, citando sobre los girondinos, fueron designados con tal nombre los revolucionarios republicanos de carácter moderado que representaban los intereses de la alta burguesía. Frente a los jacobinos, transigieron con una monarquía de carácter constitucional. En junio de 1793, tras el giro a la izquierda que sufrió el proceso revolucionario, fueron desbancados por estos últimos, más radicales y partidarios de una república de carácter democrática, los jacobinos. No se dejen engañar del todo con ellos, ya que procederemos a definirlos también. Citando de nuevo, los jacobinos constituyen el ala radical de la revolución, en oposición a los más moderados girondinos, por el lugar que ocuparon en la Asamblea Nacional, el más alto de la tribuna izquierda,
que por si no lo sabían, la división en esta asamblea con los jacobinos radicales en contra de todo lo que significaba la nobleza y los girondinos, parte constitucionales, pero que formaban parte de todas las formas de clase acomodada de la derecha, fue cómo se establecieron estas ideologías políticas, al menos en ese entonces. Pero los jacobinos fueron un poco locos, como los bolcheviques rusos, ya que ellos ocasionaron el llamado reinado del terror en Francia, auspiciados por su mayor representante Robespierre, del que también estará destacado en la vida de Teresa. Como dato extra, antes de continuar, por cierto, en la actualidad el término jacobino se aplica a quien es partidario de medidas revolucionarias o la izquierda radical. También se aplica con carácter peyorativo como sinónimo de exaltado, violento o sanguinario. Ya saben, hay cosas que luego se vuelven adjetivos de algo, como en este caso. No sean jacobinos, gente, en este podcast estamos en contra de los extremistas, mayormente. Pero ya tienen mucha política actual en cualquier lado, así que ahora hay que seguir con la del pasado. Uno de los objetivos de los jacobinos era acabar con todos los girondinos, sobre todo los que protestaban por la radicalización de la revolución, le hacen por solo pensar en que más muertes no era lo mejor. Forma de comenzar una nueva época para el país. Era mejor escribir el inicio con sangre, era el lema no escrito de los jacobinos radicales, por lo que la vigilancia a este grupo era muy extrema, como todo lo que hacían, ya que los consideraban contrarrevolucionarios y las muertes alcanzaban cifras cada vez más altas, de las que nunca nos sentiremos mal por Antoine Simon, el que torturó y maltrató al pequeño hijo de María Antonieta, Luis Carlos. Pero de los niños con vida trágica en las revoluciones hablaremos en otro momento también. Y si no han seguido las cuentas, Teresa tenía en ese momento solo 20 años. Su tranquilidad fue efímera, como podemos deducir, porque las tropas revolucionarias llegaron a Burdeos, pasando a manos de los jacobinos mencionados, ya que eran catalogados como un enclave rebelde, lo que le quedaba más como una guerra civil, así que llamarles rebeldes era una formalidad, ya que ellos querían ser los que se quedan con el control. Así fue como llegó Jean Lambert Tallien. No lo confundan con Alexander Lamet, por cierto. De todas formas, este señor le conocían más como Tallien, así que le llamaremos así. Fue el terror para los girondinos. Tallien era un jacobino muy destacado, por cierto, quien mandaron a hacer purga, pero nunca esperó ser asaltado, ya que Teresa robó su corazón. Ok, no, eso lo estoy dramatizando, ya que se dice que quedó totalmente prendado de la belleza de Teresa a primera vista, y aquí es donde comienza la parte de la vida de esta mujer, por la que después sería nombrada Nuestra Señora de Thermidor, donde no solo ayudaría a evitar muchas ejecuciones, sino que sea la clave para que Robespierre no se quedara con el poder y terminara siendo él catalogado como enemigo de la República. Y hasta aquí dejaríamos la primera parte de la vida de Teresa, porque ahora sí que esta es toda la antesala de todo lo que hizo, por lo que pasó a la historia. Aún no llegamos a lo bueno, señores. Sí, cuando conoce a Tallien, literalmente es cuando comienza toda su implicación política, porque antes pues estábamos hablando cómo ella se estaba viendo afectada, lo que pasó con su vida y todo eso, pero hasta ya después de esto es cuando ella comienza a actuar y pasar más a la historia. Como saben, pues tenemos que dar toda la antesala, sobre todo de lo que estaba pasando en Francia, para que se entendiera mejor de su vida, ¿no? Pues sí. En cuanto al resto de la historia de esta señora, la vamos a dejar por el próximo episodio, ya que nos falta algunos datos que queremos corroborar, que queremos tener todo más concreto. Y pues nada más, tenemos algunos temas más de los que vamos a hablar con ustedes. Yo creo que la próxima semana vamos a revelar alguno de ellos, pero ahorita de momento los dejamos como dirán en inglés, un cliffhanger, porque lamentablemente es donde vamos a dejar la historia el día de hoy. Pero bueno, antes de irnos vamos a hablar un poco más, hablando de la situación y la geopolítica, esa palabra que tanto nos encanta en este podcast. El periodo de 1700, de mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, fue una época por lo menos interesante en Francia. Hubo una revolución, hubo varias guerras de secesión, la época del terror con Robespierre, pasó nuestras
nuestro querido ególatra favorito después de Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, decidió tratar de conquistar Europa. Luego Napoleón II y III fueron mediocres y nunca estuvieron a la altura de su tío. Pues es que esto es lo que pasa cuando de pronto alguien se queda con el poder de alguna manera. Obviamente, a menos que realmente tengas descendencia que resulte de igual de talentosa o con los mismos, ¿cómo se podría decir? Con las mismas ansias de poder y las mismas habilidades, pues normalmente casi no se da esto, ¿no? Yo quiero pensar que simplemente Napoleón III era incompetente. Pues sí, es que al final de cuentas, pues al muchacho no se le dio, ¿no? Y literalmente ligándolo también con, por ejemplo, con México, pues como saben, también México ahí por ese lado también estaba sufriendo sus propias revueltas. Gracias al señor Napoleón también hubo el regreso más bien el primer imperio mexicano, aquí que nos impusieron a otra persona. Y total que Francia pues estaba metida en todos lados en ese momento, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, un dato curioso es que para esa época, en 1800, cuando el ejército francés, que era el general, ¿cómo se llama? Lorenzés, creo que era el nombre. De Lorenzés, el ejército francés sufrió su primera derrota, que desde Napoleón el ejército francés no había sufrido una derrota por mínimo 2 décadas. Así que cuando llegaron aquí a México y resulta que un montón de soldados, un montón de milicianos con apenas equipo, hambriados y con equipo de tercera y con un entrenamiento que dejaba mucho que desear, y ayudados por gente que literalmente si yo solo iba con machetes y sin saber nada de tácticas, sin saber nada de lo militar, pues también que fueron apoyando al ejército en ese entonces. Fueron a sacar a patadas a los franceses, que como se imaginarán no fue algo que les hiciera mucha gracia. De hecho, otra batalla, de la que a lo mejor tomaremos en algún futuro, no me acuerdo cómo se llama este lugar, donde los suavos argelinos, de una compañía que era conocida como la Cola del Diablo, fueron derrotados una vez más por un montón de milicianos que tenían solo un cañón. Pues fíjate que eso es lo curioso, ¿no? Ha pasado muchas veces. Por ejemplo, aquí en México mencionamos mucho de la batalla de Chapultepec, pero la verdad es que pues fue una derrota para México, pero bueno, esa es otra historia literalmente. Es parte de que aquí, en este caso, lo más importante sería la llamada Batalla de Puebla, que es donde ocurrió lo bueno, donde pudimos sacarlos de aquí, ¿no? Pero la gente siempre se acuerda más de Chapultepec, ¿no? No, pero la cosa es esta. La cosa es que después de esa derrota aquí en México, el ejército francés empezó a sufrir un montón de derrotas en Europa. Porque haz de cuenta que vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer la comparación con un peleador, un boxeador, lo que sea. Es el equivalente de que un boxeador peso completo, esos grandotes de más de 2 metros de altura y que pesan más de 100 kilos, va y se pelea en contra del tipo peso super ligero, peso pluma, y el peso pluma le gana por nocaut. Así que todo el resto de Europa se le quedó viendo a Francia y le dijeron, te ganó México, y fue cuando todo el mundo se le empezó a dejar ir de Francia. Sí, digo, por más que ahora sí que fue el último imperio en expansión, literalmente, porque los británicos sí aún tenían su imperio, literal, aún tenían mucho territorio. Los británicos pero no seguían expandiendo. Tenían mucho territorio, pero el problema con el imperio británico en ese momento es que tenían un imperio enorme todavía, se llegaron hasta la India. El problema es que no tienen moneda de mantenerlo. Empezaron a tener revueltas en la India. Más tarde les debemos recordar todo el rollo que tuvieron con la guerra con las tribus de África, cuando tuvieron la guerra contra Shaka Zulu, y todas las rebeliones en China, porque sí, Inglaterra también tenía controlada parte de China para 1800. Con drogas, principalmente. Y las guerras del opio. Y fíjate, curioso que
eso es lo mejor de la historia, ¿no? Cuando realmente te pones a investigar y a ver, checar realmente también lo que está pasando, te das cuenta que esas viejas tácticas se siguen repitiendo. Si no, dile al señor Estados Unidos que luego le echa la culpa a México de las drogas, pero pues ellos sí que bien que las consumen y hablan más de la mafia mexicana o los carteles mexicanos, ya no hablan que ellos también tienen sus mafiosos. ¿Y qué pasa con todas las mafias que ellos tienen? Vamos a comer, ¿qué tal cómo se llama esta compañía? ¿Qué tal Comcast? Esta compañía que tiene comprada la mitad de los negocios en Estados Unidos. Que digamos que no es una compañía muy ética, moralmente ética. Sí, en este caso, bueno, en la actualidad pues ya se van por el imperio de dominio económico y bueno, también ciertamente militar, como en el caso de los gringos, ¿no? Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene más bases militares en todo el mundo que cualquier otro país, y de hecho una de las razones por las que Estados Unidos siempre ha estado tan ardido con México es porque México tampoco le ha dejado meter tanto presencia militar aquí. Y de hecho no tenemos base militar de Estados Unidos aquí como otros países. Entonces véanlo así. En el caso de nuestro querido señor imperio, que no es imperio, es república de los Estados Unidos, ellos tienen el dominio militar con estas bases, con sus consulados, con la ONU a la que le presta armas para que vaya a impartir paz y todas estas cosas. Pues antes eran descarados y decían, no, tú eres mío, no como ahora de, no, soy tu amigo y tienes que hacer lo que yo te diga. No, antes era, no, tú eres mío, eres mi esclavo. Ahora dicen, como eres mi amigo, eres mi protectorado. Ajá, eres mi protectorado, guiño, guiño, lo siento. Vamos a dar dato curioso. Yo no sé mucho de armas, no pretendo decir que sé mucho de armas, pero una cosa que ustedes deben de saber y que a lo mejor es parte del cinismo estadounidense es, ¿han escuchado de ese llamado revólver Colt calibre 45 del viejo ese que todo el mundo, su mamá usaba? Súper famoso. Ese revólver le decían el Peacemaker, o traducido al español, el traidor de paz. Uy, sí, Peacemaker. Ahora utilizan a la ONU como su Peacemaker en el mundo. A la ONU o a la OTAN, dependiendo de quién esté disponible. Sí, bueno, regresando, haciendo esta comparación moderna con lo sucedido con Francia, pues la verdad es que a Francia el imperio napoleónico se le cayó más rápido que a los gringos su imperio, porque aunque ahora está en decadencia, y bueno, como sabemos no nos gusta hablar tanto de política actual, pero comparándolo, pues el imperio napoleónico cayó mucho antes que los gringos en este caso. El problema con el imperio napoleónico le pasó fue el mismo problema que tuvo el imperio de Alejandro Magno, y sí, lo vamos a volver a mencionar otra vez a ese señor. Porque pues está inmiscuido en todas partes. Y le pasó el mismo problema. Su imperio se destruyó porque Napoleón murió, porque en sí nadie podía llenar los zapatos de ese señor y tomar las riendas de ese imperio que fue forjado, porque forjó ese imperio, lo conquistó. Ok, pero ahora qué, Napoleón ya no está y el imperio se fue al traste. Le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Alejandro Magno, que después todo su imperio se fue a convertir en todos los llamados reinos sucesores, como el imperio seleucida, la dinastía Ptolomeica en Egipto, los diferentes reinos como Ponto y demás reinos de Armenia y demás, que fueron los descendientes del imperio de Alejandro Magno, todos con influencia helénica, pero con ya nada de griego. Y todos queriéndose llevar la bandera de ser descendientes del verdadero imperio de Alejandro Magno, como siempre. Y pues esta racha de siempre del dominio, ¿no? En este caso, pues cada quien quería su cachito del imperio de Alejandro. Y lo que él luchó por tener en un solo imperio, pues se cayó como en 20 años y todo se dividió. Todo se derrumbó. Otro caso similar fue el caso de Genghis Khan del Imperio Mongol, porque después de, ¿cómo se llamaba? ¿Era Yublai? Ay, no me sé los nombres. Después creo que era Yublai Khan, que fue el último grande de los Khanes. Que de hecho si se han visto esa serie de Netflix de Marco Polo, sí, Marco Polo estuvo en la corte del Khan durante mucho tiempo. Eso no es, ahí está muy romantizado, pero sí es verdad. Ese señor también tiene mucha tela que cortar.
Le pero pasó lo mismo. continuando con Gengis Khan. Después de Kublai Khan, más bien. De Kublai Khan. Después de Kublai Khan, el imperio mongol llegó a un punto en el que pues ya no era lo mismo. Empezaron a sufrir derrotas y al final los acabaron sacando de mucho de ese territorio. ¿Han escuchado de un pequeño país por ahí conocido como Vietnam? Ese país chiquitito que al que Estados Unidos no le pudo ganar. Pues también le ganó a los mongoles. Durante una época los mongoles intentaron tomar el reino de Dai Viet, hoy conocido como Vietnam. Este reino lo conquistaron, no lo pudieron conquistar la primera vez, porque lo sacaron, porque el terreno del lugar no se le daba a la caballería mongola. Lo sacaron, así que los mongoles volvieron con un ejército más grande, los conquistaron y luego los volvieron a sacar y después ya no quisieron intentar a tomar Vietnam. Sí, digo, Vietnam es el hermano mayor que Polonia aspira a ser, pero que nunca consiguió, por ejemplo. Todo el mundo los quiere, un montón de gente los ha invadido, pero pues la diferencia es que Vietnam se ha logrado sacar a muchos de sus invasores, no como Polonia. Lo sentimos, Polonia. Bueno, que lo sientan los europeos que ya se han inmiscuido ahí. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene de Polonia que todo el mundo la quiere? O sea, ¿qué tiene de especial? Es como la tonta Texas. Guiño, guiño. Es no, un meme, amigos. No se lo crean, pero en serio, ¿qué es lo que tiene Polonia? O es, a lo mejor soy yo y mi pobre entendimiento militar, pero debería ser a Polonia un lugar tan militarmente avantajoso que todo el mundo lo quería tomar, o era simplemente por capricho de que en algún momento Polonia tuvo uno de los más grandes imperios europeos y ahora le quieren ir a bajar los humos, no sé. Creo que es lo equivalente al Jerusalén moderno, Polonia, sinceramente, si te pones a ver. Todo el mundo y su mamá quería conquistarlo, todo el mundo y su mamá ha estado un rato ahí invadiendo, haciéndose con el poder, los salidos y así. Entonces, pues esa es la cosa con los imperios, ¿no? No les pasó como a los chinos que tenían dinastías que duraban más tiempo, ¿no? Al napoleónico, al de Khan, al de Alejandro Magno, pues no les pasó lo mismo, ¿no? Ellos eran demasiado, por decirlo así, excepcionales en su tierra, que ahora sí que no hubo nadie que pudiera llenarles el espacio que ellos dejaron. E independientemente, obviamente, aquí no estamos a favor del imperialismo, como pueden ver que siempre les tiramos, pero siempre hay que reconocer la importancia histórica de este tipo de personajes, ¿no? Porque luego no va a faltar, y discúlpenme señores españoles, pero es donde más he visto este tipo de cosas. Aquí en México no pasa tanto, que alaban al imperio, al imperio que fue español por sus logros, por bla 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 bla, solo ven las cosas buenas. Pero condenando al imperio inglés, ¿verdad? No, y a veces ni siquiera a los ingleses, sino por ejemplo a Napoleón. Yo he visto, no voy a decir muchos, pero sí he visto mucha gente española en grupos de historia, que es donde estoy más, que critican mucho a Napoleón, que dicen, no, es que él trajo un imperio en la plena época moderna y no sé qué. Yo de, amigo, no importa en qué época es, sigue siendo un imperio, sigue siendo a base de esclavitud, a base de llegar y quitarle el poder a la gente, o sea, ningún imperio va a justificar la existencia de otro en este caso. Y para bien o para mal, les guste o no, ahora sí que la madre de toda la cultura occidental es el Imperio Romano. Y aún más de un milenio de su caída, aún sentimos el peso del Imperio Romano. Es como si Julio César siguiera allí viéndome por la espalda mientras come uvas. Y bueno, ahora sí que por eso es importante la historia en este momento, ¿no? Y es como quejarse de que todos en el pasado fueran machistas, o todos en el pasado fueran unos asesinos imperialistas. Pues sí, sí lo eran. Sí lo eran. Pero eso no les va a quitar la importancia, y parte de la historia es verlo como lo que es, ¿no? Verlo lo más subjetivo posible. Obviamente aquí hacemos bromas, y por ejemplo como con los cipayos, que nos quejábamos de que casaran niñas con adultos, o el hecho de que quemaran viudas con sus maridos muertos, y dijéramos, no, pues sí hizo bien eso del Imperio Británico en quitarlo, pero obviamente no vamos a justificar todo lo que hizo solo por prohibir algo que obviamente ayudaba a que avanzara la sociedad. Miren, a fin de cuentas, los británicos en ese conflicto eran los invasores, al final del día.
Y sí, mira, no creo que no creo que vaya a encontrar a nadie que pueda justificar tal cosa como el encañonamiento. O sea, ni de pinche broma. O como lo que le hicieron a Tupac Amaru, los españoles, ¿no? Y que pasó también muchas veces este tipo de ejecución. O es más, vamos a echarle tierra a nuestros propios congéneres. Por ejemplo, el asesinato de Maximiliano de Habsburgo. Mira, Maximiliano de Habsburgo el error que cometió fue aceptar venir a México porque acá nadie lo quería. Pues sí, fue impuesto cuando México tenía su presidente. A Maximiliano le vendieron la idea de que acá lo estábamos esperando con los brazos abiertos y que todo el mundo lo iba a querer. Y llegó aquí y se dio cuenta de que todos lo querían ver muerto porque ya estamos hasta el queque. Porque ya estamos hasta el queque de los monarcas. Y no voy a justificar su asesinato. Porque sí, Maximiliano también intentó hacer cosas buenas por el país. Pero fue un caso en el que él estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, y luego se habla mucho de que también era, digamos que tampoco era muy respetado en Europa, la verdad. Era como ese primo incómodo de Napoleón que dijo, ay, ¿a quién voy a enviar ahí a ese país que recién acabo de invadir? No, y peor tantito, de Napoleón III, aparte. Sí, entonces pues ya nada más lo enviaron ahí a ver chicle y pegaba, literalmente. Además Maximiliano era de Habsburgo. Por lo que sé es que no era muy respetada entre la familia de Habsburgo. Sí. Era como la ovejita negra. Sí, y luego es que él no era un militar, ni tampoco tenía, la verdad, no tenía grandes dotes ni de política, ni de diplomacia, y pues digamos que era un tipo muy sencillo para haber nacido en la nobleza, ¿no? Entonces nunca se le dio tener grandes habilidades que se necesitaban de gobernante. Y pues también a la larga, imagínense llegar a un territorio donde ya tienen un presidente electo, donde claramente están luchando por sacar a los invasores de aquí. Entonces pues a Maximiliano y a su esposa era Carlota, ¿no? Era Carlota. Pues les cayó la pesada roca gigante de la realidad que pues iban a morir. Esa pues, era la verdad. De hecho, un dato curioso de Carlota la habían mandado aquí a México con su guardia personal de creo que como 2,000 soldados de la Legión Belga. Todos murieron, spoiler, y Carlota murió con ellos. Bueno, Carlota no murió, ¿no? Creo que sí alcanzó a llegar a Europa. No, Carlota sí murió, pero mataron a toda su guardia. O sea, Carlota alcanzó a sobrevivir y llegó de nuevo creo que si no recuerdo mal, terminó, o sea, ya en su casa familiar, pues, con su familia primera, pues, antes de casarse con Maximiliano. Pero pues también acabó mal, tal vez no murió como Maximiliano, que lo fusilaron, pero ella pues murió en mente y alma, porque acabó muy mal la señora. Literalmente se volvió loca, se le fue ahí un tornillo a la pobre señora. Bueno, seguramente pues ya saben, las consecuencias de casarse entre primos hermanos, ¿no? La familia Habsburgo. No, por ejemplo, hablando de este señor también, hay casos en que dicen, no, es que él debería ser nombrado Maximiliano de México porque hay otro Maximiliano de Habsburgo y no sé qué chingados. Y yo no, para empezar México no lo eligió, es como si a Iturbide lo nombráramos como además, de México. Además, no. Otra cosa, viejo, es por ejemplo, no, si bien en su pasado también había gente que se estaba en el apellido por su propio reino, no, ya no. Sí, entonces pasa como haciendo aquí una comparación como con los jacobinos, pues acá de este lado teníamos a los conservadores que eran como los giriondos, pero sin querer ser republicanos y sin querer aceptar una constitución. Los conservadores querían su imperio, querían el imperio mexicano de a huevo. Los giriondos querían básicamente que mandaran a un rey de España para gobernar a México. Pero no, los conservadores. Los girondinos son los franceses. Por eso dije los conservadores. Los conservadores querían un rey de español aquí en México. Los republicanos, los liberales querían una república. Ahora, pero eso ya es la historia de México. Si ustedes saben algo de la historia de México, es que nos encantan las guerras civiles. Tuvimos la guerra de independencia, luego la guerra revolucionaria, y para la gente que no lo sabe, tuvimos otra guerra, pero esta vez por religión.
una llamada cruzada moderna, si les parece decirlo. La llamada guerra cristera, que es al menos al contrario. Aquí no fue para quitar a otras religiones, sino para defender la religión cristiana. Durante la guerra cristera, que fue por ahí de 1918, ¿sí, no? Sí, fue... o 1920 y tantos fue, ¿no? Por ahí. Que yo recuerde fue más o menos el tiempo que también fue la española. Fue durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, de hecho. Ajá, sí. Pero mientras España también tiene su guerra civil, también acá tenemos la guerra cristera. Básicamente el gobernante en turno de la época decidió tener una idea muy rusa. Quería prohibir la religión. Y teniendo en cuenta que en México en esa época, e incluso hoy día, hay gente en extrema pobreza que literalmente lo único que tienen es su fe. Por cierto, fue del 26 hasta el 29. Ahí está, 26 a 29. Después, fue después. Sí, fue en los 20. Fue en los 20, yo sé que no en los 10, pero bueno. Esa gente que no tenía nada más aparte de su religión, hubo una guerra para que la gente pudiera practicar su religión, en este caso el catolicismo. Así que sí, México sabe mucho de derramar su propia sangre. Ahí era... fue con Plutarco Elías Calles. Sí. Pero bueno, esperamos que les haya gustado nuestra... Ahora sí que nos fuimos por una tangente por más de 20 minutos, hablando de un montón de cosas. Pero bueno, fue para comparar en este caso también la influencia o cómo afectó también aquí a México lo que estaba sucediendo en Francia ya poco después. Bueno, para ese momento pues Teresa Cabarrús ya estaba muerta, ¿no? Pero a final de cuentas digamos que aquí hablamos un poco del epílogo de lo que sucedió con Francia luego de Napoleón y todo eso. Obviamente Napoleón en sí mismo pues da también mucho para hablar de él, así que pues en el siguiente episodio que continuamos con la vida de esta señora hablaremos del reinado del terror, mencionaremos un poco de Robespierre y hasta que llegó Luis también I de Orleans, también un poco por ahí para complementar. Me dan ganas de que hagamos un episodio hablando de los más ególatras de la historia. Y vamos a poner a Alejandro Magno contra Napoleón, contra Julio César y ¿quién se te ocurre? Ay, ahorita no se me viene a la mente aparte de esos. Porque bueno, la verdad es que son los más conocidos, ¿no? Aquí en Occidente. Ajá, aquí ahora sí que también son los que más han influenciado en la historia de Occidente. Tendríamos que investigar si hay algún otro ególatra, sobre todo en Asia, que es donde nos faltaría representación. Gengis Khan. Bueno, ahí tienes Gengis Khan. Y de África, por ejemplo. Se me ocurre un nombre, pero no me acuerdo de él. Es que fíjate que en África no es que la gente quisiera hacer imperios, sino que más bien la gente que estaba y quería sacar los imperios que venían a invadir. Eso es lo malo de África, que por desgracia pues aún está también librándose de un montón de situaciones, ¿no? Aún tienen muchas dictaduras, por ejemplo. Entonces, vamos, que la mayoría de ellos ni siquiera conocen bien lo que es la electricidad. Bueno, mira. Es más, algunos países ni siquiera conocen el conocimiento del gas, o siguen usando carbón. De hecho, les voy a hacer un pequeño spoiler. Bueno, no spoiler, más bien de lo que sería. La próxima semana vamos a seguir con la historia de esta mujer. Pero de este domingo al que viene, el tema que vamos a tocar va a ser un tema mucho más moderno de los temas que ya hemos tocado, ya que el tema del que planeamos hablar es algo relativamente reciente, ya que es algo que empezó en los años en 1980 y que, pues sí, es muy reciente. Y que involucra a África. ¿Han escuchado de la guerra de los taxis? Es algo que lleva pasando en Sudáfrica desde 1980 y suena como guasa de mi parte, pero no lo es. Pero ese tema lo vamos a dejar para de aquí lo vamos a dejar para de aquí a 2 semanas. A finales de enero, ¿no? Para finales de enero. Y es un tema muy interesante. Y como le dijimos, ya para irnos ahora sí que algo más contemporáneo. Sí, entonces pues siempre hacemos eso de ya dejarnos hablar ya más al final, ya que nos enfocamos con lo importante ahora sí del tema que queríamos hablar y lo complementamos ya con otras cosas. Pero bueno, ahora sí, para ya ir en lo último de este capítulo, pues un saludo a la gente de México que nos escucha, sabemos que son más de allí. Un saludo para todos. Pues miren, aquí siempre estamos inmiscuyendo a México de alguna manera con otros temas.
Y bueno, aparentemente ya los señores de España ya superaron a los señores de Bélgica en escuchas, por cierto. Un saludo también a los de Bélgica. Un día de estos vamos a hablar de algo sobre su país también. Digo, porque de España siempre terminamos hablando igual de México. Ya sé de qué vamos a hablar. De Leopoldo II y del Estado Libre del Congo. Pobres de Bélgica. Hay que empezar con lo peor siempre. No sé. Con el pie derecho negro. Como diríamos acá en México, si vamos a meter la pata, métela hasta el fondo. Y bueno, después podremos hablar de algo más positivo, porque la historia negra de los países luego nos causa un poco de... Pero seamos sinceros, la historia negra de los diferentes lugares suele ser de lo más entretenido, de una manera mórbida, de una manera muy mórbida, pero entretenido a fin de cuentas. Y bueno, también a la gente de Canadá, de Colombia y El Salvador que nos escuchan por ahí, un saludo a todos. Y por cierto que aparentemente tenemos un ranking, nuestro primer ranking es en Argentina, no sabemos si es porque ahí tal vez haya menos podcast de historia o no sé, pero es donde tenemos mejor rankeado tanto en el tema de historias de humanidades y el absoluto de todos los podcasts de Argentina. No, de hecho no, somos el 6000. Pero es que es 6000 de historia de humanidades y 6000 absoluto, y aquí en México es 7000. No sé por qué ebooks los rankea así. Si en el absoluto tienes menos, te los ponen primero. Okay. Bueno, pero en México sí estamos ahí muy arriba. Vamos en el 543 de Historia y Humanidades. De 7700. Entonces, pues, ahí vamos subiendo. Y en España también ya subimos. Bueno, somos el 1933 en Historia y Humanidades. Y el absoluto mejor no lo decimos porque nos causa depresión. Pero mira, considerando que, como diría alguien en internet, el 2020 todo el mundo y su mamá empezó un podcast, pues mira, no vamos tan mal. Queríamos meter a nuestra mamá en el podcast, pero dijo que no la metiéramos en nuestros asuntos. ¿Por qué? Para hacer la broma nomás. Sí. Y bueno, pues ya sería todo para este episodio de Teresa Cabarrús y la Revolución Francesa. La siguiente sería, no sé, Teresa Cabarrús versus Robespierre, porque ella estuvo ahí muy metida para sacarlo del poder. Y que, por cierto, ella es la viva muestra de que claro que el amor puede cambiar a las personas. No es cierto. Bueno, en el caso de ella, pues logró influenciar positivamente en este señor Tayen, que era como un Robespierre 2.0. También solo quería ver rodar cabezas, pero... Mira, yo no logró meterse ahí en su corazoncito. Al menos, mira, yo no fue que Teresa lo haya cambiado, sino que más bien Teresa... le dijo que era un cobarde. Sí, sino que más bien Teresa le dio una dirección, ¿no? Que quieres cortar cabezas, pues corta las cabezas de este lado. No fue que lo cambiara, simplemente lo mandó en una dirección diferente. Y bueno, continuando aquí como un poquito antes de terminar, de hecho todo empezó porque ella la encarcelaron. Supone que aún en ese tiempo aún no estaban muy metidos los dos en algo de verdad, pues ella como que aún lo hacía muy de ladito, porque pues a fin de cuentas aún estaban en el lado distinto de la balsa. Pero se sabe que todo empezó por una carta que hablaremos más profundamente en el siguiente episodio, en el que ella pues prácticamente dijo que era un cobarde, que si no que debía apoyarla porque si no pues todo se iba a ir al traste, bla bla bla. Así que pues todo fue por el orgullo de un hombre que no quería quedar mal con la mujer que le gustaba, literalmente. Pero pues de eso se enterarán de este drama en el siguiente episodio. Digamos que Tayen es ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es la viva representación de esa palabra que en tanto les encanta tirar a ciertos grupos, no voy a decir quién hoy día. Era la representación de la toxicidad masculina, lo dije correctamente. La palabra toxicidad siempre me jode para pronunciarla. Con la X siempre es un problema. Pero bueno, en fin, ya dejamos de hacerles spoilers, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí subimos nuestra bibliografía por si les gusta leer más a fondo, pero la verdad no necesitan, si les da un poco de flojera leer, pues miren, aquí nosotros les traemos todo en audios, se los resumimos y se los contamos de la manera más concisa posible. Igual pues ahí van a estar para que sepan que no estamos sacando estos datos aquí de la manga, es de gente que ya ha hecho su investigación, nosotros nos basamos en ellos. Entonces síganos como Épocas Épicas y pues nada, ahora sí ya sería todo.
Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.